¿Sabes qué duele más que las palabras? El silencio. Ese que se instala cuando tu propia familia coincide en que no perteneces. Anoche tuvimos una reunión familiar. Creí que era para hablar de la jubilación de papá o quizá del último drama de Ashley. Pero en lugar de eso, mi hermana se giró hacia mí, sonriendo, y dijo, «Nadie te quiere aquí». Y mis padres, ellos asintieron. Sin un destello de duda, sin protesta, sin defensa. Solo acuerdo. No dispute, no grite. Simplemente me levanté, pasé junto a ellos como un fantasma y empecé a hacer mi maleta en silencio. Ahora es de mañana. Me despierto en el sofá de la casa de una amiga. No hay olores de desayuno, no hay miradas juzgonas, solo 39 llamadas perdidas de las mismas personas que me dijeron que no importaba. Curioso. Ahora de pronto recuerdan que existo. Y eso lo cambia todo. De niña aprendí muy pronto que ser la del medio significaba ser invisible. Mi hermana mayor, Ashley, era la triunfadora, la guapa, la de los trofeos y los aplausos. Mi hermano menor, Ryan, era el bebé, ruidoso, desordenado y de algún modo siempre perdonado. Y yo era la tranquila. La que seguía las reglas, sacaba notas decentes, mantenía la cabeza baja. No lo bastante excepcional para ser alabada, no lo bastante rebelde para ser castigada. Existía en segundo plano. Fiable. Avoidable. En los cumpleaños, Ashley tenía sus propias tartas con glaseado profesional y velas de bengala. Ryan tenía fiestas temáticas con globos y amigos del vecindario. Yo recibía magdalenas del supermercado. Y lo sentimos, hemos estado ocupados. En las cenas, si tenía algo que decir, solía ser interrumpida por el último logro de Ashley o por alguna historia de fútbol de Ryan. Mi voz siempre se desvanecía en el ruido. Recuerdo una Navidad con claridad. Llevaba semanas ahorrando de mi trabajo de medio tiempo en la librería para comprarle a mamá un libro de recetas antiguo que había mencionado una vez. Lo envolví con cuidado, escribí una nota. Ella lo abrió, sonrió con educación y dijo, «Gracias, Eliana». Luego giró la vista hacia el regalo de Ashley, una vela aromática en una bolsa brillante, y exclamó, «Oh, esto es perfecto. Siempre sabes exactamente lo que me gusta». Nadie notó cómo mis dedos se encogieron bajo el mantel. No fue una gran traición, fue una muerte lenta por 1000 olvidos pequeños. La gota final no fue dramática, fue silenciosa. Había ganado un concurso estatal de arte. Pensé que quizá esa vez me verían, que estarían orgullosos. En la cena puse el certificado junto al plato de papá. Él no levantó la vista del teléfono. Ashley se rió, «Qué lindo, eso es como un hobby». Ni siquiera fue desprecio. Solo Dustin. Y eso fue lo que más dolió. No odio. No IRA. Indiferencia. Empecé a guardarme las cosas para mí, mis logros, mis miedos, mis pensamientos. Porque, ¿qué sentido tenía hablar si nadie escuchaba? No estaba resentida, no entonces. Solo cansada. Calada. Entumecida. Pero en mi interior tenía un deseo silencioso, que algún día se arrepintieran de haberme pasado por alto. No quería venganza. Solo quería importar. Eso fue lo que hizo que la reunión de anoche doliera de otra manera. No surgió de la nada. Fue el sello final sobre una larga lista de desaires. Y por primera vez en años ya no me sentía adormecida. Me sentía clara. Mi hermana Ashley nació con un foco que nunca se apagaba. No era solo que fuera bonita, aunque todos decían que tenía la estructura ósea de los Parker. No era solo que sacara buenas notas, aunque incluso sus exámenes promedio merecían aplausos. Era la forma en que el mundo, especialmente nuestros padres, se inclinaba hacia ella, como si fuese gravedad. Cuando Ashley entraba en una habitación, las conversaciones se desplazaban. Aunque yo ya estuviera hablando, de pronto todos se volvían hacia ella, reaccionaban a ella, reían con lo que acababa de decir. En los eventos escolares mis padres llevaban flores a la final de debate de Ashley, a su recital de danza, a su premio de matemáticas más mejorada. Cuando me aceptaron en la Sociedad Nacional de Honor, mamá solo dijo, «Ah, qué bien, cariño». Y volvió a deslizar el dedo en las fotos de graduación de Ashley. Todo en nuestra casa parecía estar adaptado a ella. Las cenas se organizaban alrededor de su práctica de animadora, las vacaciones familiares siempre donde Ashley quisiera, incluso la sala de estar estaba dispuesta para que su silla favorita tuviera la mejor vista de la televisión. Cuando pedía algo, un viaje de fin de semana con amigos, permiso para un curso de arte, de algún modo siempre terminaba siendo una negociación sobre el tiempo, las necesidades y los planes de Ashley.
Quizá en otra ocasión, Eliana. Ashley tiene la visita a la universidad. Sabes que tu hermana está pasando por mucho ahora. Sé comprensiva. No era solo favoritismo. Era órbita. El resto girábamos a su alrededor. Y lo más retorcido era que Ashley lo sabía. Lo llevaba como una corona. No tenía que ser cruel conmigo porque la amabilidad para ella era opcional. Su silencio, su indiferencia casual, sus sonrisas cuando me regañaban eran suficientes. Como si disfrutara sabiendo que tenía un poder que ni siquiera necesitaba usar. Y cuando lo usaba, siempre era sutil. Se atribuía por accidente un mérito mío o olvidaba mencionar mi nombre cuando alguien elogiaba un esfuerzo compartido. Y cuando lo señalaba, ponía esa cara inocente: estás siendo demasiado sensible. Esa frase. Eres demasiado sensible. Era un arma. Una forma de desestimar, desacreditar, devaluar. De hacerme dudar de mi propia realidad. Y lo creí durante años. Me preguntaba si tal vez era demasiado susceptible. Si yo era la que inventaba problemas donde no lo sabía. Pero ahora, mirando atrás, no. No lo imaginaba. Estaba despertando a ello. Ashley tenía una forma de convertir cada espacio en su reino y al resto de nosotros en sus siervos. Y anoche, cuando dijo, nadie te quiere aquí, no fue un nuevo ataque. Fue la sentencia final de un juicio que no sabía que estaba perdiendo. Pero lo cierto es que los reyes caen, las reinas se equivocan. Y Ashley no tenía idea de que aquella a la que creía sin poder había dejado de jugar su juego. Lo llamaron reunión familiar, pero se sintió como una trampa. Era domingo por la noche, de esas noches en las que el aire parece demasiado quieto, como si contuviera la respiración. Papá escribió en el grupo familiar, algo raro en él, y dijo que debíamos reunirnos en la sala después de cenar. Sin motivo, sin contexto. Solo, reunión familiar. 7 en punto. Llegué a tiempo. Ashley ya estaba acurrucada en su lugar del sofá, con las piernas recogidas, perfectamente arreglada en su conjunto de casa a juego y esa expresión de suficiencia. Mamá se sentó con su sonrisa tensa de siempre, sosteniendo una taza de té. Papá recostado, brazos cruzados, como un gerente a punto de despedir a alguien. El ambiente estaba cargado. Me senté despacio, intentando leer la situación. ¿De qué se trata esto?, pregunté. Ashley sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Se trata de ti, dijo dulcemente, y de cómo tu actitud últimamente ha sido agotadora. Mi mandíbula se tensó. ¿Perdón? Has estado tan negativa, añadió mamá. Siempre distante, siempre fría. He estado calada, Carregui. No negativa. Solo cansada de intentarlo. Papá intervino. ¿Vías? Eso es lo que decimos. Ese tono. Ese resentimiento. Es tóxico. ¿Tóxica? Me estaban llamando. Tóxica. Ashley se inclinó hacia adelante. Antes solías ser tan servicial, Eliana. Tan fácil de manejar. ¿Qué pasó? Fácil de manejar. Esas palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Eso era todo lo que había sido para ellos. Manageable. No amada. No respetada. Solo conveniente cuando callaba. Inconveniente cuando era humana. Respire hondo. Esto es porque dije que no firmaría como aval en tu solicitud de apartamento. Ashley. Ahí estaba. La verdadera razón. Ashley había sobrepasado otra vez su crédito. Necesitaba a alguien que respondiera por ella. Y yo, por primera vez, había dicho que no. Sus ojos se entrecerraron. Podrías haber ayudado, pero en vez de eso me castigas. Me estoy protegiendo, respondí. Y entonces sucedió. Ashley rodó los ojos y dijo, clara y fuerte, ¿sabes qué? Nadie te quiere aquí. La habitación se quedó en silencio. Y lo que me rompió por dentro fue lo que vino después. Mamá bajó la mirada. Papá asintió. Nadie objetó. Nadie dijo, Ashley, te pasaste. Nadie me defendió. Simplemente lo dejaron ahí, flotando, como una verdad al fin pronunciada. Y yo, no discutí. No lloré. Me levanté, pasé junto a los tres y subí directo a mi cuarto. Saqué el bolso. De viaje, doblé la ropa en silencio, recogí mi cuaderno de bocetos, el cargador del portátil. No cerré ninguna puerta de golpe. No hice una escena. Ni siquiera miré atrás. Si pensaban que yo era un problema, me borraría de la ecuación. Salí de la casa 30 minutos después sin una palabra. Y ninguno de ellos me detuvo. Ni una sola voz me llamó, espera. El aire nocturno me golpeó como un botón de reinicio. Era frío, cortante,
pero de algún modo purificador. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarme allí ni un minuto más. Caminé casi media hora antes de sacar mi teléfono y escribirle a la única persona. Lo único en lo que podía pensar era en Jordan. No éramos mejores amigos en el sentido común de la palabra, pero él era de esos que notaban lo que otros ignoraban, de los que recordaban detalles como cómo me gustaba el café o que Ashley siempre me interrumpía en la cena. Cuando llamé a su puerta poco después de las 9 de la noche, la abrió sin una sola pregunta. Sin juicio en sus ojos. Solo comprensión silenciosa. ¿Estás bien? Me preguntó, le respondí con un encogimiento de hombros y una sonrisa débil. No, realmente no, él se hizo a un lado. Entonces entra. Tengo pizza sobrante y una manta extra. Dormí en su sofá esa noche, envuelta en esa manta, con el ruido del tráfico de la ciudad filtrándose por la ventana. Y por primera vez en años, no había voces diciéndome en quién debía convertirme, ni quién debía sonreír más, ni acusándome de exagerar, ni fingiendo que yo no estaba allí. Solo silencio. Y no era un silencio vacío. Era libertad. Me desperté tarde a la mañana siguiente, con la luz del sol colándose entre las persianas y el olor a tostadas quemadas en el aire. Entonces vi mi teléfono. 39 llamadas. Perdidas. El corazón me dio un vuelco. No solo de Ashley. De mis padres. Del grupo familiar. De números desconocidos. La calma que había sentido minutos antes se resquebrajó de golpe. Por un instante pensé que alguien había muerto, me incorporé. Aún con la manta en las manos y empecé a desplazarme entre las notificaciones. Llamada perdida de mamá. Llamada perdida de papá. Llamada perdida de Ashley. Mensaje de mamá, por favor, llámanos. Es urgente. Mensaje de Ashley, vuelve a casa ya. El contraste era brutal. Una noche antes me dijeron que no me querían. Y ahora todos suplicaban para llegar a mí, no respondí. No todavía. En su lugar me levanté, preparé café en la diminuta cocina de Jordan y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando el teléfono mientras seguían llegando las notificaciones. Por una vez, no estaba corriendo a arreglarlo todo. No estaba pidiendo perdón para mantener la paz. Solo los miraba desmoronarse. Y lo extraño era que apenas sentía culpa. Porque, en el fondo, sabía que esta vez no era mi crisis que resolver al mediodía ya había contado 57 llamadas perdidas. No solo llamaban, estaban desesperados. Las mismas voces que asintieron en silencio cuando Ashley dijo, nadie te quiere aquí, ahora me dejaban mensajes de voz como si yo fuese la única persona en la tierra capaz de arreglar algo. No contest. No todavía. En cambio, revisé los mensajes, mamá, Eliana, por favor. No fue lo que parecía. Solo llámanos. Papá, estás siendo infantil. Deja de ignorarnos. Necesitamos que vuelvas a casa. Ashley, sé que dijimos cosas, pero lo estás exagerando. Y entonces, uno nuevo, Ashley, vuelve a casa ya. Olga and Amel. Te necesitamos, ahí estaba otra vez. Te necesitamos. La misma familia que durante años me trató como pieza de repuesto ahora actuaba como si yo fuese la pieza que no podían perder, esperé. Los dejé sudar. Por una vez, yo era la que tenía el poder. Finalmente, escribí 2 palabras, ¿qué pasó? La respuesta llegó en menos de un minuto, mamá, la identidad de Ashley fue robada. Vaciaron su cuenta bancaria, abrieron tarjetas. A su nombre. El banco congeló todo. Necesitan un contacto de emergencia para verificar su firma. Y tu nombre es el único que sigue en la cuenta desde hace años, cuando la ayudaste a abrirla, parpadeé. ¿Esa cuenta? La recordaba. Ashley me había suplicado que firmara con ella cuando cumplió 18 porque no confiaba en nuestros padres para manejar su información financiera. Entonces me sentí halagada de que me lo pidiera. Creí que me valoraba. No. Solo necesitaba mi firma. Y ahora, años después, el banco aún me tenía registrada como contacto principal de emergencia. De pronto ya no era solo su hermana. Era su única salida, la ironía. Sabía mejor que la venganza. Me recosté contra el cojín del sofá y miré el mensaje. No me extrañaban. No me querían de vuelta. Me necesitaban. Hay una diferencia. Y es enorme. Pasaron 10 minutos. Luego. 20. Más mensajes. Papá, no tenemos tiempo para esta actitud. Solo Venya. Mama, por favor, Eliana. Esto es serio. No podemos acceder a nada. Ella se está derrumbando. Ashley, ¿de verdad vas a dejarme pasar por esto sola? Después de todo. Casi solté una carcajada.
¿Después de todo? Después de que yo fui la olvidada, la ignorada, la dramática, la que no importaba. Y ahora, de pronto, era indispensable. Dejé el teléfono en la mesa de centro y solté un suspiro largo. Jordan entró con un bol de cereales y levantó una ceja. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí despacio. Sí, creo que sí. Luego añadí, casi para mí misma, ahora veremos cuánto están dispuestos a arrastrarse. No me apresuré. Esa era la mejor parte. Por una vez no era yo la que corría, la que pedía disculpas, la que se encogía para calmar el caos de otros. Dejé pasar otra hora. Luego 2. Que se retorcieran. Un poco después de las 3 de la tarde respondí, espérenme. Afuera. Estaré allí en 20 minutos. No les dije desde dónde venía. No les dije que había dormido en un sofá. No les dije que, por primera vez en años, me había despertado sin el peso de ellos sobre el pecho. Pedí prestado el coche de Jordan. Me lanzó las llaves sin preguntar. Y conduje de regreso a la casa que alguna vez llamé hogar. Se veía igual. Pero yo no. Mis hombros rectos. Mi rostro sereno. Mi corazón firme. Al llegar, los 3 ya estaban afuera. Ashley caminaba de un lado a otro con el móvil en la mano, el rímel un poco corrido. Mamá con los brazos cruzados, los ojos rojos. Papá de pie, rígido, como un hombre cuya autoridad había sido cuestionada. Salí del coche despacio, deliberada. Sin sonrisa, sin saludo. Solo, ¿quién quiere contarme qué pasó? Ashley fue la primera. Mis cuentas están bloqueadas. No puedo desbloquear nada sin verificación. El banco dice que tú sigues siendo el contacto de emergencia. No sé por qué nunca se cambió, porque nunca te molestaste, respondí con frialdad. Solo piensas en mí cuando necesitas algo. Ashley parpadeó. Mamá dio un paso al frente. Eleyana, por favor. Sabemos que es complicado, pero necesitamos tu ayuda. La miré a los ojos. Anoche asentiste cuando Ashley dijo que nadie me quería aquí. Sus labios se entreabrieron, pero no salió nada. Papá intervino, con la voz tensa. No tenemos tiempo para desvíos emocionales. Esto es una emergencia familiar. Levanté una ceja. Ah, ahora sí soy familia. Eso lo hizo estremecerse. Ashley cruzó los brazos. Mira, lo siento si estás enfadada. No estoy enfadada, la interrumpí. Estoy despierta. Giré hacia los 3, dejando que mi mirada se posara en cada rostro. Durante años acepté ser invisible. Acepté las migajas como amor, las obras como reconocimiento. Me doblé hacia atrás para ser suficiente para quienes ni siquiera me veían. Nadie es perfecto, dijo mamá, la voz temblorosa. No, respondí. Pero algunos son crueles. Y otros se quedan mirando y lo permiten. Silencio. El tipo de silencio que confirma que saben que tengo razón. Di un paso más cerca. Quieren que vaya al banco, que verifique mi nombre, que salve a Ashley de un desastre que probablemente ella misma provocó por ignorar todo lo que le advertí hace años. Ashley se estremeció. Bien, dije al fin. Pero quiero algo primero. La mandíbula de papá se tensó. ¿Dinero, es eso? Salt una risa breve, fría, cortante. No. No quiero dinero. Quiero una disculpa pública. Ashley me miró incrédula. ¿Perdón? ¿Me escuchaste? En el grupo familiar. Quiero que cada uno admita cómo me trató. Y quiero que me agradezcan sinceramente por ayudar. Eso es ridículo, ladró papá. Me giré para marcharme. De acuerdo. Entonces buena suerte encontrando otro contacto de emergencia. Espera, mamá me agarró del brazo. Por favor, no podemos arreglar esto en privado. No, respondí. Me humillaron en público, así que ahora lo deben en público, vacilaron. Se miraron entre ellos como si debatieran cuánto ceder. No esperé. Volví al coche, cerré la puerta y encendí el motor. En ese momento mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje en el grupo familiar. Era de papá. Necesitamos hablar de cómo hemos tratado a Eleyana. Frío, forzado, claramente. Escrito a regañadientes. Pero estaba ahí. Después escribió mamá y, finalmente, Ashley. Su mensaje corto, pero real. Perdón por lo que dije. No lo sentía. Fui cruel. Gracias por ayudar de todas formas. Los leí todos. Y entonces envié un pulgar arriba. Sin palabras. Sin promesas de ayuda. Solo un reconocimiento. Eso era todo lo que había querido alguna vez. Y ahora que lo tenía, el poder había cambiado. De manos. Y no iba a regresar. Observé cómo el chat familiar se iluminaba con una disculpa forzada tras otra.
El mensaje de papá sonaba como un memorando legal: necesitamos reconocer cómo hemos hecho sentir a Eliana. Eliana sentía que se habían cometido errores, y esperaba que ahora pudiera encontrar en su corazón la manera de apoyarlos. El mensaje de mamá era más largo, lleno de frases edulcoradas y un arrepentimiento pasivo. Eliana, sé que hemos pasado por alto, sé que no siempre hemos mostrado aprecio. Eres una parte importante de esta familia, por favor ayúdanos. El de Ashley, a su favor, al menos fue directo. Me equivoqué, fui cruel, lo siento. Dije algo que no puedo retirar y espero que aún quieras ayudarme. Leí cada mensaje con cuidado, como quien inspecciona billetes falsificados. No eran perfectos. Ni siquiera eran sinceros, no del todo. Pero eran públicos. Eso era lo que importaba. Por una vez se habían visto obligados a poner en palabras lo que yo había cargado en silencio durante años. Así que les di lo que querían, casi. Tecleé. Despacio, lo pensaré. Y luego silencié el chat. Esa noche pedí comida tailandesa, puse algo de música lofi y me acurruqué en el sofá de Jordan con una manta que no olía a viejas expectativas. No fui al banco. Ni al día siguiente, ni al otro. Que se quedaran ahí, que probaran esa impotencia, la misma que me habían servido durante años. Para el viernes recibí otra oleada de mensajes, esta vez más desesperados. Papá, estamos perdiendo tiempo, por favor ve al banco. Mamá, nos están cobrando comisiones, la cuenta está congelada. El crédito de Ashley podría arruinarse. Y luego Ashley mandó el mejor de todos. ¿De verdad me vas a dejar hundirme por una frase? Una phrase. Así lo llamó. Como si nadie te quiere aquí hubiera sido solo un desliz, como si no fueran años construyéndose, un golpe final respaldado por toda una vida de desprecios. Así que respondí: no te hundiste por una frase. Te hundiste porque construiste tu balsa con el silencio de todos los demás. Yo solo me bajé. Visto. Sin respuesta, unas horas después recibí un mensaje de voz de mi padre. No gritó, no culpó, solo sonaba derrotado. Entendemos que no nos debes nada. Pero si haces esto, nunca lo olvidaremos. Lo arreglaremos de algún modo. Algún modo. Ese era el problema. Siempre actuaban como si corregir el pasado fuera algo vago, optional. Pero no respondí. No a él. En su lugar abrí el chat familiar y dejé un único mensaje. Lo resolverán, siempre lo hacen. Sin mí. Y por primera vez supe que no estaba siendo cruel. Solo estaba terminando. El sábado por la mañana desperté con la luz del sol calentando mi rostro y el suave zumbido de un teléfono en silencio. Sin llamadas perdidas, sin mensajes cargados de culpa, sin exigencias disfrazadas de preocupación. Solo pause. Me incorporé, me estiré despacio y me permití respirar, plena, profundamente, como si mis pulmones por fin recordaran cómo hacerlo. Jordan ya se había ido a trabajar. Había dejado una nota adhesiva en el refrigerador, con un garabato de un sol sonriente y un mensaje: sírvete cereal, sobreviviste a la semana infernal. Sonreí. Una sonrisa real, por primera vez en mucho tiempo. Ya no caminaba sobre cáscaras de huevo. Ya no intentaba ganarme un amor que debía haber sido entregado libremente. Ya no suplicaba ser vista en una casa que siempre me había atravesado como si fuera invisible. Estaba sola. Y estaba bien con eso. Mi teléfono sonó una vez. Solo una notificación. Una alerta del banco. La autorización de contacto de emergencia había expirado. Nuevo usuario agregado a la cuenta. Lo miré por un momento y lo borré. ¿Habían encontrado a alguien más? Por supuesto que sí. Siempre lo harían. Y esa fue la última confirmación que necesité. Nunca había sido indispensable para ellos. Solo conveniente. Salí al pequeño balcón del departamento, envuelta en mi manta, sorbiendo café instantáneo. De una taza astillada. La ciudad zumbaba debajo de mí. Autos, voces, vida. Y por una vez no estaba preparándome para el siguiente golpe. Solo estaba siendo. Habría sido fácil fantasear con la venganza, con desear que su mundo se derrumbara sin mí. Pero no necesitaba eso. Lo más poderoso que podía hacer era vivir bien sin ellos. Porque la verdad es que tal vez nunca digan las palabras que yo necesitaba escuchar. Tal vez nunca se conviertan en la familia que merecía. Pero ya no tenía que cargar con el peso de esperar que lo hicieran. Pensé en la chica que solía ser. La que se sentaba en silencio en las cenas familiares. La que se reducía a sí misma, más pequeña, más callada, más fácil de ignorar. Le susurré ahora, lo bastante alto como para que el viento lo atrapara. No tienes que ganarte el amor.
Solo tienes que irte cuando no es real. Esa tarde envié mi solicitud para un programa de residencia artística en Seattle, algo que había guardado durante años porque Ashley quizá necesitara el coche, o porque papá decía que era arriesgado. Esta vez no había nadie para disuadirme. Y esa noche, mientras me acurrucaba en el mismo sofá con pintura en las uñas y libertad en el pecho, me di cuenta de algo. Tal vez ellos me dijeron que no era querida. Pero al irme encontré algo mucho más valioso que su aprobación. Me encontré a mí.